Si ustedes han visto el anuncio que promociona la Lotería de Navidad, el sorteo del próximo 22 de diciembre, y si van a Villaviciosa buscando Casa Iris, no lo encontrarán como tal, pero sí encontrarán el bar La Ballera, que es precisamente el nombre debido de ese bar Casa Iris que sale en el anuncio muy comentado en estas últimas horas desde que se hizo prácticamente viral a través de las redes sociales. Vamos a hablar con Guti Rodríguez a través del teléfono. Es el propietario del bar La Ballera de Villaviciosa. Saludos, Guti, de Radio Nacional. Buenos días. Bueno, un auténtico suceso, me imagino, para toda la villa y en especial para ustedes, porque el bar está perfectamente representado, aunque con ese cambio de nombre, ¿no? Sí, es un bar clásico, antiguo de siempre. El cambio de nombre, el anuncio se ve bien porque la fachada la conoce todo el mundo. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Bueno, en realidad, ustedes ya tenían noticia del impacto de este vídeo, porque hace mucho tiempo, por ejemplo, que terminaron su número de la lotería de Navidad, ¿no? Duróme días escasos. Porque sabes tú cómo ya la gente es supersticiosa y basta que salgas en un sitio para que todo el mundo lo quiera. Me imagino que incluso se habrá quedado mucha gente con ganas de tenerlo. Claro, porque date cuenta tú que una serie entera son 1.650 décimos y no hay más. Y yo vendílos todos y ahora toda la gente que puede quererlos serán 20 veces más, ¿no? Le habrán llevado incluso de fuera de Asturias, supongo, para conseguir ese número. Bueno, tuve excursiones que vinieron a comprar lotería. Unas excursiones que venían 70 personas, 80, 60, metía miedo. ¿Se acuerda de memoria del número que es, supongo, no? Sí, sueño con él todos los días. ¿Cuál es? El 53.019. 53019, ¿no? Exactamente. Bueno, hay quien dice también que, lógicamente, a escala, pero que al concejo de Villaviciosa en general, sí. Y sobre todo a Villaviciosa y a Lastres, le ha tocado un poquito ya la lotería de Navidad con este anuncio, porque es una gran promoción. Claramente, eso se nota bastante. Cualquier cosa que se haga, siempre se nota, ¿eh? Y más a un nivel nacional como yo esto, pues, ¿qué te voy a contar? Sobre todo por la repercusión que está teniendo y que va a tener de aquí a un mes, ¿no? Sí, pues sí, luego como caiga un piñizquín por ahí y antes ya haya demasiado. Bueno, ¿No te parece? Sí, por supuesto. Cuéntenos un poco, Guti, cómo ha vivido la villa y el concejo en general, pero bueno, sobre todo la villa y Tazones, que es lo que más aparece, todo este batiburrillo que se monta con una grabación de un audiovisual de estas características. Bueno, pues y un montaje grandísimo, ¿no? Todo el despliegue de gente que viene, camiones, furgonetes. Claro, la gente de mano pues quedaría un poco asustada, porque ya es mucho lo que se mueve. Teniendo en cuenta que estaban 100 personas trabajando en el anuncio, ¿eh? Más luego toda la gente que venía de extra y el de bordo. O sea, que apunten 300 personas con la villa corriendo para adelante y para atrás todo el día. Es Y este que... pueblo pequeño, pues imagínate. Claro, es decir, que solamente el rodaje en sí del vídeo ya se habrá notado en la economía local, ¿no? En alguna escala. Sí, a nivel de prensa ya, porque la gente ya venía del pueblo a comer y cenar para comprar lotería nada más, ¿entiendes? Eso ya sin salir el anuncio, antes de salir. Habrá también mucha satisfacción de gente de la villa que ha salido en el anuncio. Incluso hay protagonistas que parecen actores profesionales, pero que no lo son, ¿no? Exactamente, como el chavalín, el paisano de Tazones, y hay gente por ahí bien, hombre. Y luego aparte, oye, toda la gente que no sale, creo yo que estarán encantados solo por ver el pueblo, ¿no? En concreto, en su bar, ahí en La Ballera, ya se nota el ambiente lotero. Sí, ya te digo yo que ya se lleva notando desde que se filtró un poco la noticia de la prensa. Ya venía la gente a comer y cenar ya solo para comprar la lotería. Y ahora cuando lo empiecen a ver en la tele, pues a ver qué pasa. Ya te diré dentro de una semana. Habrá habido también en las últimas horas desfile de televisiones y de medios informativos buscando las localizaciones del vídeo, ¿no? Exactamente, sí. Ayer estuvimos aquí, Antena 3, Telecinco, estuvimos a Telecinco otra vez, TPA, de todo.
Bueno, no queremos ni imaginarnos si ese 53.019 acaba siendo un número de los importantes de la lotería. Pues yo tampoco. Ya muero, ya te lo digo. No estaría Vale. mal como fin de fiesta, sí. Sí. Bueno. Muy bien, Guti Rodríguez, no le entretenemos más, que sabemos que están en el Tajo con la clientela. Muchas gracias, enhorabuena, y que haya un final todavía más feliz, si es posible. Muchas gracias, amigo. Sembrados verdes, azules y colorados. Vamos a ver el